evaluado esto y hay ensayos clínicos son contradictorios, unos a favor y otros en contra, pero yo considero que es una conjunción de todo, ¿no? Otra situación es el famoso porteo. Entonces, todos sabemos que está de moda el portear a los niños y esto lleva a colación de esta tribu que está descrita aquí, que es la Ikung San, que es una tribu de los cazadores, una tribu de cazadores en Tanzania, que lo que han visto es que las mamás de estos niños pues hacen lo que hacen las mujeres indígenas aquí en nuestro país, se pone al niño en el rebozo, prácticamente contacto piel con piel, y lo están paseando con ellas todo el día y además están con lactancia materna libre demanda. Esta tribu ha sido motivo de estudio porque los niños tienen menos trastornos funcionales gastrointestinales y una de las teorías es el hecho de que hay un vínculo entre madre e hijo y esto favorece o disminuye la ansiedad de la madre y disminuye la ansiedad del niño. Y bueno, el porteo es una técnica que está de moda, como les decía, en la actualidad y que también ayuda a disminuir eso. Y esto que hacen muchos, sobre todo en el sureste del país, que es la famosa hamaca, ¿no? Que haya hamacas más nice como esta que está aquí, pero aquí en Quintana Roo, en Yucatán, pues es muy común el uso de la hamaca. Entonces, esto también se ha descrito, el mecer a los niños disminuye la frecuencia del cólico y disminuye la ansiedad en los niños. Entonces, son técnicas que quizá no son ni farmacológicas, pero pueden ayudar y decirle al papá, estamos haciendo algo para que mejore lo que está presentando tu bebé. Ahora, los niños alimentados con leche materna, como les decía, se ha descrito que tienen menos frecuencia de cólico, aunque bueno, esto puede ser contradictorio. Sin embargo, si hay ensayos clínicos de niños con cólico a los que se les restringen proteína de leche de vaca y un gran porcentaje mejoran. Y es ahí donde se entrelazan los orígenes de la alergia a la proteína, a la leche de la vaca y el cólico, en donde hay un común denominador que habla sobre lo que está ingiriendo la madre y el síntoma que está provocando en el bebé. Entonces, definitivamente puede ser una opción, pero bueno, ya estaríamos hablando de alergia a la proteína de la leche de la vaca. Y hay estudios en donde se le restringen más alergenos a la madre, pero esto puede ser incluso problemático, ¿no? Porque la mamá de por sí está lactando y necesita comer más y se le restringen muchos alimentos, pero también ha demostrado que disminuye la frecuencia de cólico. Y esto habla del proceso inflamatorio de origen alérgico que puede estar entremezclado en el origen del cólico, ¿no? Y esto es algo interesante, que es algo que está de moda en los gastroenterólogos de adultos. Bueno, no sé si aquí los compañeros gastroenterólogos de adultos lo usen, pero es la dieta baja en FODMAPs. Son carbohidratos fermentables que cuando tenemos trastornos funcionales gastrointestinales, pues lo usamos en niños, ¿no? Por lo menos es quitar pues cosas que se fermentan. Y esto es lo que hacían las abuelitas o lo que generalmente recomendaban: no comas brócoli, no comas coliflor, no comas esto durante la lactancia porque le va a dar más cólico, ¿no? Entonces, este grupo, que es de la Universidad de Monash en Australia, hizo este ensayo clínico para demostrar que una dieta baja en FODMAPs disminuía el cólico en los niños que recibían, la mamá tenía esta dieta baja en FODMAPs y los niños alimentados con leche materna mejoraba. Entonces, hicieron una dieta habitual, una dieta típica australiana y una dieta baja en FODMAPs, y la irritabilidad y la inquietud, que es el primer renglón aquí, pues hubo una reducción significativa del llanto en el bebé. Entonces, pues básicamente son alimentos que se fermentan. Hay incluso una aplicación en las apps de iPhone y de Android donde ustedes pueden bajarla, y de forma personal yo la he utilizado y bueno, yo no a mis pacientes, pero les ha funcionado. Y bueno, lo que se comprueba es que las mamás reciben menos cantidad de alimentos, carbohidratos fermentables. Los puse aquí para que vean qué es: sorbitol, manitol, lactosa, oligosacáridos fructanos, que bueno, básicamente jugos, leguminosas, por ejemplo, el aguacate tiene muchos FODMAPs. Entonces, todos esos alimentos, el disminuirlos en la madre mejora la inquietud y el cólico en los niños. Y ese es un estudio interesante, es el primero que hay, pero la verdad es que se antoja reproducirlo. En cuanto a los niños alimentados con fórmula, pues sabemos que existen fórmulas parcialmente hidrolizadas y extensamente hidrolizadas. En relación a la primera, no hay suficientes ensayos clínicos que puedan recomendar el uso de una fórmula parcialmente hidrolizada, pero generalmente es la primera fórmula que cambiamos cuando un niño tiene cólico.
Y en cuanto a fórmulas extensamente hidrolizadas, pues sí hay ensayos clínicos que hay una mejoría del cólico en los niños que reciben una fórmula extensamente hidrolizada. Entonces volvemos a lo mismo, ¿estamos tratando una alergia o estamos tratando el cólico? Entonces es donde la fisiopatología se entremezcla. Y finalmente el tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico, quizá el medicamento más usado por todos, me atrevería a decir, es la simeticona, ¿no? La simeticona es un agente que disminuye la tensión superficial de las burbujas de gas, permitiendo la expulsión de forma fácil. Y si regresamos a la fisiopatología, pues hay un exceso en la producción de gas por la fermentación inadecuada, sobre todo estos carbohidratos fermentables, o probablemente de origen alérgico. Hay ensayos clínicos que son contradictorios, pero finalmente es un medicamento pues seguro que es utilizado para el tratamiento del cólico y que lo utilizan y seguramente se seguirá utilizando. En cuanto a los probióticos, es muy importante mencionar que la mayoría de los ensayos clínicos, si no es que todos los ensayos clínicos de probióticos en niños con cólico, son realizados en niños que reciben leche materna, de tal suerte que al combinarlos con una fórmula infantil va a ser un poquito difícil de demostrar, pero la mayoría son de niños que reciben leche materna. Y los probióticos más utilizados en este sentido es el Reuteri y el LGG. Y finalmente, la trimebutina, que es uno de los medicamentos también más utilizados, no solamente para el cólico, sino para niños con dolor abdominal crónico, ya sea de origen funcional o de origen orgánico, en síndrome de intestino irritable y en otros trastornos como la dispepsia funcional. Lo que hace la trimebutina es ser un agonista de los receptores opioides mu, kappa y delta, y tiene acción, regresando a la fisiopatología, lo que ocurre a nivel de la motilidad gastrointestinal en los niños con cólico, que hay una disminución en el vaciamiento gástrico y una alteración también en la motilidad intestinal, pues lo que hace es acelerar el vaciamiento gástrico, incrementa la motilidad en el intestino delgado y a nivel colónico regula la motilidad del colon. Es decir, si el paciente tiene diarrea, disminuye la frecuencia de las evacuaciones, y si el paciente está constipado, favorece la evacuación. Entonces, también disminuye la hipersensibilidad visceral, y eso los que lo hemos utilizado en niños que tienen algún trastorno funcional, pues lo vemos que disminuye realmente la hipersensibilidad visceral, y es seguro a dosis adecuadas, que es 10 a 12 miligramos por kilo por día, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque hay veces que llegan los niños o lactantes o neonatos con dosis de trimebutina demasiado altas, ¿no? Y por eso pueden estar incluso llorando cuando damos dosis en exceso. Y ya finalmente, para concluir, sabemos que el cólico es un trastorno relacionado al eje cerebro-intestino. Entonces lo que hay que hacer es sí tranquilizar a los padres, pero también tratar lo que está ocurriendo a nivel gastrointestinal. Es una entidad de etiología multifactorial. Existen tratamientos no farmacológicos, nutricionales y farmacológicos, y podemos hacer una combinación de las tres medidas para que al niño le vaya muchísimo mejor. Es importante tranquilizar a los padres, pero eso es solo el primero de varios, o de un tratamiento, digamos, holístico, completo, ¿no? Y el solo tranquilizar a los padres, o sea, sí hay que explicarles y decirles esto va a pasar, pero puede generar más estrés, ¿no? Entonces, hay medidas no farmacológicas, si no queremos utilizar tratamientos farmacológicos o nutricionales, que pueden ayudar a tranquilizar al papá, y eso va a repercutir en el niño. Y acuérdense de lo que siempre nos han enseñado, ¿no? Primero, no dañar. Entonces, si no tenemos seguridad de lo que vamos a utilizar o hacer, pues no utilizarlo, y a utilizar lo que sabemos que le va a hacer mejor a nuestro paciente. Muchas gracias. Bueno, pues llegamos a nuestra última conferencia, denominada Seguridad y Eficacia de los Gastrocinéticos. Para ello tenemos a la doctora Sofía Villar Chávez. Ella viene del Hospital Ángeles Acoxpa. ¿Podemos ver su reseña curricular, por favor? Démosle la bienvenida a la doctora Alicia Sofía Villar Chávez. Certificada por el Consejo Mexicano de Gastroenterología AC 2015-2020. Gastroenteróloga certificada en el Hospital Español de México. Subespecialidad
Buenas tardes. Gracias, doctora Milena, por la presentación y a Laboratorios Carnot. Creo que esa es la plática más esperada porque es la final, ¿no? Ya para ir a descansar todos. Entonces vamos a tratar de no hacerla tan tediosa. Y bueno, el tema es importante y la seguridad la vamos a dictar nosotros, ahora que conozcamos bien cómo debemos de utilizar los procinéticos. Todo mundo utilizamos los procinéticos, pero a veces se nos olvidan pequeños detalles que pudieran aumentar los efectos adversos de estos medicamentos. El término etimológico de procinético significa pro, a favor del movimiento, que viene de a favor, y del griego movimiento. Pero hablando en términos de gastroenterología, los procinéticos son aquellos medicamentos que aumentan la motilidad gastrointestinal, aumentando el tránsito intestinal mediante la amplificación y la coordinación de las contracciones del músculo liso. ¿Y esto cómo lo logramos? Mediante el aumento de la acetilcolina. Acuérdense que la mayoría de los procinéticos es el efecto final. Entonces, para hablar de procinéticos existe una clasificación dependiendo del mecanismo de acción de cada medicamento. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si utilizamos un procinético que actúa en el mismo mecanismo de acción, podemos aumentar los efectos adversos de tal medicamento. Entonces, tenemos los antagonistas de receptores de dopamina tipo 2. Acuérdense que los receptores, hay receptores dopaminérgicos tipo 1 y 2. Los tipo 2